Fútbol en Guadalajara. Envía saludos al equipo de Monitor. Doña María Elena, muchas gracias por sintonizarnos allá en la bella Perla de Occidente. El señor Joel Gómez Sosa, de la colonia Pedro Ojeda Paullada, en Metepec, en la zona conurbada de Toluca. El día de ayer, viernes 24 de febrero, a las 9:30 de la noche, la Policía Estatal del Estado de México, las patrullas 235 y 345, lo detuvieron cuando se encontraba a las afueras de su domicilio. Y bueno, le están haciendo ahí toda una serie de acusaciones. Pues diríjase usted precisamente con la Contraloría de la Policía del Estado de México. El señor Juan Antonio Cruz, de Barrio San Pedro, en Xochimilco, en prolongación División del Norte, a la altura del depósito de la Pepsi, en dirección al Centro de Policías de Seguridad Pública, extorsionando automovilistas. Atención, Seguridad Pública del DF. La señora María Eugenia Jiménez Terrazas le envía una felicitación a su hija, la señorita Ileán Rojas Jiménez. Ileán cumple hoy 15 años de edad. Y el joven Gerardo Diego Becerra, de Infonavit Tepalcapa, en Cuautitlán Izcalli. ¿A qué hora empieza el programa especial de los historiadores desde el Museo de la Ciudad de México? Gerardo, a partir de las 5 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Una gran fiesta en el Museo de la Ciudad de México por los primeros 5 años de transmisión de Alejandro Rosas y José Manuel Villalpando. 9 de la mañana con 31 minutos. Nosotros vamos a lo siguiente. Ya estamos en Redención de Significado, sin duda una de las secciones más apreciadas por el auditorio de Monitor. Maestro, bienvenido. Muy bien hallado, mi querido José Luis. Me da muchísimo gusto saludarte. En cuanto a nuestro amable auditorio, pues también muy buenos días. Quiero aprovechar precisamente este momento porque, pues desgraciadamente, mis dificultades, tanto de visión como de oído, ya son muy limitados, y sobre todo mi discapacidad de deambulación, pues no me permiten asistir de determinadas horas en adelante a acontecimientos que me encantaría desde luego asistir a ellos, y por lo que quiero aprovechar el momento para felicitar a José Manuel Villalpando y a Alejandro Rosas por el 5º aniversario de su programa, que tiene el gran chiste de ser amenísimo. Sí, ojalá que la enseñanza de la historia se diese con esa amenidad, ¿verdad? Entonces todos nuestros alumnos serían verdaderos historiadores, ¿sí? Además les encantaría seguir esa misma disciplina. Son, para nuestra juventud sobre todo, un ejemplo de cómo se debe abordar la historia desde el punto de vista que nos llegue a cada uno de nosotros en lo personal y desde luego en lo social, ¿verdad? Así que vaya mi felicitación a ambos, a Villalpando y a Rosas, ¿verdad? Por el 5º aniversario, y mi deseo de que sean pues los primeros 5 de los primeros 50. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y entramos inmediatamente en materia. El señor Héctor Gutiérrez Romo, de la colonia Torilo Guerra. Maestro, la semana pasada el doctor Ari Goldberg dijo que era lo mismo calorías que kilocalorías, pero físicamente una es 1000 veces más grande que la otra. Por favor, aclárelo. Bueno, yo no sé cómo lo haya usado el doctor Goldberg, pero yo recordaré la definición de caloría. La caloría es la cantidad de calor necesaria para subir, ¿sí? Para que ascienda una cantidad de agua correspondiente a un mililitro, o sea, 1 centímetro cúbico de agua destilada a la presión
del nivel del mar, es decir, a la presión de quién sabe cuántos milímetros de mercurio. ¿760? Sí, milímetros de mercurio del barómetro de Torricelli, ¿verdad? Para que ascienda de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, la cantidad de calor necesaria para que esa cantidad de agua, ¿verdad?, suba de esa temperatura a la otra, eso es lo que se define a la caloría. Y lógicamente, con el prefijo kilo, pues se multiplica por 1000, así que por lo regular, en dietética sobre todo, algunos alimentos se calculan en calorías y otros en kilocalorías. La señora Linda Cachoc, espero haber pronunciado bien su apellido, Linda Cachoc, de Lomas Estrella. Maestro, ¿cómo se le llama al padre que pierde a un hijo? Pues tengo entendido que esta pregunta me la han hecho muchas veces y siempre he contestado lo mismo. Es huérfano de hijo. Ese es el asunto. Porque huérfano significa falto. Así que, así como un falto de padres es un huérfano por antonomasia, digamos así, los padres que pierden a los hijos son huérfanos de hijo. Y ya la palabra huérfano, en sentido figurado, se puede decir, por ejemplo, calles huérfanas de transeúntes. Vaya, todo aquello que falte constituye una orfandad para aquel que la necesite. El señor Arturo Martínez Castro, de Lindavista. Maestro, ¿qué significa oxímoron? Bueno, oxímoron es el uso en una expresión de palabras que tengan significados opuestos o relativamente opuestos, no forzosamente antónimos. Desde luego que el antónimo también sería ideal, pero giros opuestos. Por ejemplo, desde el germen de la cuna hasta el gusano de la tumba. Allí, tumba, cuna, germen y gusano, que es un signo de putrefacción, dan ideas opuestas. Y eso es un oxímoron. Es decir, se han utilizado palabras que hacen contraste entre sí. El diccionario, maestro, lo reconoce como oxímoron. Bueno, pues precisamente esa es la pronunciación correcta en griego. Oxímoron. Oxímoron, sí. Uh-huh. Sí, porque como usted lo señala atinadamente, incluso hasta ponen un ejemplo, un silencio atronador. Exactamente, sí, ¿verdad? Como por ejemplo, la más clara y diurna de las noches, uh-huh, por la cantidad de estrellas, ¿verdad? Entonces, hay cosas de ese tipo. Esos son los famosos oxímorones u oxímoron. Oxímoron es la acentuación correcta. El señor Javier Ticante, maestro de Fuentes del Valle en Tultitlán, ¿qué significa consensuar y qué diferencia tiene con consensar? En realidad, tanto consensuar como consensar significan exactamente la misma cosa. Lo que pasa es que en México usamos más consensuar, que no es ni mucho menos un disparate. En México utilizamos consensar y hablamos de consenso, de consenso, etcétera. Y en España usan consensuar, ¿verdad? Lo nuestro es correcto y desde luego es preferible usar consensuar. Sí, de hecho el diccionario, cuando uno le pide la palabra consensar, nos manda a consensuar. Quiere decir que donde está la definición es la que prefiere el diccionario. Uh-huh. Y a consensuar lo define como adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o más partes. Sí. El señor Arturo Caballero, maestro de San Juan Tlihuaca, ¿cuál es la abreviación correcta de profesor y profesora? Bueno, bastaría prof,
pero desde luego, para que no haya dudas con confusiones con profeta o cualquier otra palabra que pueda, pues digamos, tener la misma abreviatura, más vale agregarle una R, ¿verdad? Profr y profra, ¿verdad? Así que ya, pero bastaría desde luego prof. Tengo entendido que ya el diccionario panhispánico también recomienda la R para la abreviatura. Sí, tradicionalmente alguien que se dedica a la educación, al momento de abreviar su profesión le pone prof y es perfectamente entendible. Sí, claro. Aunque no ha faltado el quisquilloso que dice que eres profeta. Está bien, bueno. Exacto. El señor Miguel Ángel Reyes Rojas de Jardines de Ecatepec, 2 preguntas, maestro. ¿Es correcto decir algo o alguien pasa desapercibido en lugar de inadvertido? Y segundo, sé que la palabra desapercibido no existe. Bueno, a la primera pregunta, que si es dice que si es correcto decir algo, no, desde luego, no, porque inadvertido y desapercibido significan cosas, decir, condiciones iguales. Por consiguiente, desapercibido es no apercibido. Aún más, usted en la segunda pregunta dice, sé que la palabra desapercibido no existe. Pues sabe usted mal, porque precisamente en el diccionario aparece la palabra desapercibido con la tan sencilla definición como esta, no apercibido. Ahora, la apercepción es un proceso mental un poquito complejo. La definición correcta de apercibido es provisto de lo necesario para el ejercicio de aquello a lo que se va a dedicar. Eso es estar apercibido. Por ejemplo, un niño que lleva en su mochila los libros de las materias que va a ver ese día y lleva su lápiz y sus cuadernos, etcétera, ese va apercibido, ¿verdad? Un cazador se apercibe de las armas necesarias. En fin, todo en ese sentido, eso es apercibirse. Pero también en el sentido, hay dos también, uno más, el psicológico general, ¿verdad? Que esté, como quien dice, al alba, ¿verdad? Para poder informarse oportunamente de lo que necesite. Y también hay un sentido judicial, ¿verdad? Que es cuando a un individuo le advierten a tiempo, ¿verdad? Algo que debe cumplir, y entonces le dicen, queda usted apercibido para que asista a tal parte, y aún más le dicen que si no va, lo que le sucede. Que no es lo mismo que inadvertido. Claro, durante mucho tiempo el pequeño Larousse en la palabra desapercibido decía no se use como sinónimo de inadvertido. Están pero nadie le hizo diferenciadas caso, ambas. pero nadie le ha hecho caso. El ingeniero Ricardo López Montes de Oca, maestro de Héroes de la Revolución en Naucalpan, ¿cuál es el concepto y significado de imperio, democracia y soberanía? Bueno, vamos a ver. Imperio, pues es el ejercicio del poder. Eso es el imperio. Ahora, el ejercicio del poder ya depende de cuál sea la fuente de poder. Sí, la fuente de poder, del poder es, por ejemplo, la divinidad, ¿verdad? El ejercicio del poder puede ser la realeza, etcétera. Entonces, eso viene siendo precisamente lo que podríamos llamar el imperio. Hay algunos que piensan que el imperio debe ejercerlo pues digamos aquel a quien la divinidad lo ha puesto en la cabeza. Ahora, perdón, maestro, este sería el caso, por ejemplo, de las antiguas dinastías chinas.
Bueno, yo no sé en China, pero desde luego en las occidentales, sí, efectivamente, es lo mismo. Eran las dinastías faraónicas y lo mismo las dinastías, como la alejandrina, que es una de las más cercanas que tuvimos. Y cuyo imperio, digamos, cuyo mandato se reflejaba en el imperio. Quítate de líos. Actualmente, la Casa de Buckingham está ejerciendo el imperio sobre toda la Commonwealth. Punto. ¿Ya? Es el ejemplo más claro. Es el que estamos viviendo, ¿verdad? Ahora, vámonos al segundo concepto, democracia. Bueno, basta con la definición que dio Lincoln de la palabra democracia para no meternos en líos históricos, ¿verdad? Lincoln dijo, es el servicio del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Él simplemente cambia las preposiciones. Entonces, cuando el pueblo, no a espaldas de sí mismo, sino más bien siendo transparente consigo mismo, actúa en favor de sí mismo, es cuando está ejerciendo el consejo que dice, que da, es el ejercicio del poder, ¿verdad? Para del pueblo, servicio del pueblo, con el pueblo, para el pueblo. Esa es la mejor definición que yo conozco de democracia. Las otras ya, que si debe excluir la esclavitud y cosas de esas, además lo implica, porque el gran enemigo de la esclavitud fue precisamente Lincoln. Él precisamente, cuando llegó al poder en su parte de los Estados Unidos, pues lo primero que hizo fue excluir la esclavitud. Y en cuanto a soberanía, eso es precisamente, viene siendo el derecho supremo que, y ahí habla de derecho supremo, que también está relacionado precisamente con la cuestión de imperio. En nuestra Constitución, la soberanía es el derecho supremo del pueblo, el cual, como quien dice, la deposita en los tres poderes, ¿verdad? De manera de que eso es la soberanía, es el ejercicio precisamente del supremo poder de una nación. Eso es la soberanía. También, desde luego, como está relacionado con el imperio, el soberano, o sea, el autócrata y todo eso, está hablando de soberanía. Y ahora también es curioso, la palabra, ahora que dije soberano, recordé, ¿quién crees que tiene también un extremo, o sea, una supremacía en cuestión vocal? ¿Quién? La soprano, que es en último análisis viene siendo la tiple. Bueno, todas estas palabras están relacionadas entre sí etimológicamente. Maestro, el joven Alejandro Melo de Tlalpan, ¿es correcta la expresión tensa calma? Bueno, yo diría que no hay ningún inconveniente en usarlo. Cuando hay la expresión calma chicha. Cuando hay muy poco o nulo viento, la calma en el mar queda el mar como si fuera de aceite, ¿verdad? No hay oleaje, el oleaje es ínfimo, ¿verdad? Ahora, para poder utilizar la palabra tensa, debe algo tener tensión. Y yo creo que se habla de la tensa calma cuando hay perspectiva de que haya tormenta. Entonces, una calma que muchas veces precede a la tormenta y que, desde luego, causa en el individuo que teme que
que la tormenta llegue más a tiempo, es cuando se queja de la tensa calma. Y ya eso, en el sentido figurado, es cuando un individuo se dice, un momento, si abordo este tema, me las voy a ver muy difíciles. Voy a prepararme, ¿verdad?, calmándome de antemano para poder asumir el estudio de esto que me va a provocar cierta inquietud. Entonces, la tensa calma es la que precede a la perspectiva de inquietud que pueda tener una persona. El señor Misael Ayala, desde Córdoba. Maestro, ¿cómo se escribe y se pronuncia? ¿Subrayar o subrayar, separado? En primer lugar, se escribe en una sola palabra, subrayar. Ahora, ¿cómo se pronuncia? Ya depende de el sentido que usted tenga, mejor dicho, el concepto que usted tenga del sentido de la palabra. Si se la imagina escrita y tiene usted nociones de morfología, entonces usted pronuncia subrayar, ¿verdad? Es decir, no licua la E con la B. Pero si usted la lee tal cual y no tiene prejuicios sobre el significado íntimo de la palabra, entonces lo lee usted subrayar. Es decir, dice bra en lugar de b, de b, y vaya en lugar de sub con la b en sub, y luego rayar con ese, y entonces le sale también, desde el momento en que está licuando la R con la B, ya ahí le sale R, mientras que si corta con la B, ¿verdad?, que es desde luego momentánea, entonces la R le resulta doble. Entonces, subrayar o subrayar, según el sentido que la persona le dé al concepto subrayar. La niña Daniela Burgo nos llama de Azcapotzalco. Maestro, ¿está bien dicho sanatorio de niños o cómo se dice? Bueno, ¿no has oído hablar, por ejemplo, de sanatorio de zapatos o sanatorio de muñecas o algo así? Efectivamente, la palabra sanatorio ya en el lenguaje coloquial ha tomado otro sentido. Es decir, ya no es simplemente un lugar en donde se hable de la salud de las personas, sino que ya por semejanza, ya primero yo recuerdo que sí, se hablaba de sanatorio de muñecas, y después llegué a ver también sanatorio de, si no me equivoco, de lentes. Precisamente, yo no, si mal no recuerdo, estaba en alguna de las calles del centro, había un lugar, una óptica, en donde se prometían reparar cualquier clase de monturas que le llevaran, además de también la repetición de cualquier clase de lentes que les llevaron. Vaya, y le pusieron precisamente un sanatorio de lentes. Por cierto, que tenían un búho en el aparador. Mejor dicho, no en el aparador. A la entrada había un búho vivo allí, ¿verdad? Era impresionante el animal. Lo recuerdo perfectamente porque precisamente esa tienda se llamaba así, Sanatorio de Lentes. Uh-huh. Sí, yo también he visto los sanatorios para calzados. El señor Francisco del Ángel Hernández, maestro de la colonia Cuauhtémoc. Maestro, ¿qué autor y editorial es el libro de pronunciación Buscando una piedra? No, el libro se llama En busca de la piedra transduccional. No es de pronunciación ni mucho menos. Es un libro para traducción, para traductores, y desde luego también servirá
para intérpretes, ¿verdad? Se llama En busca de la piedra transduccional. Desde luego que es una paráfrasis de la famosa piedra filosofal que se buscaba en tiempos de la Edad Media, ¿verdad? Por consiguiente, el libro es muy interesante. Lo publicaron, fue una coedición de una institución poblana con otra, no me acuerdo. Yo, entre los libros que mi esposa me tiene guardados, tengo un ejemplar de ese libro muy interesante. Aquí en el diccionario aparece la palabra transducción como transformación de un tipo de señal en otro distinto. Bueno, sí, un momento. La piedra transduccional, allí está tomado la palabra transducción, está tomado en el sentido ya semiótico, ¿verdad? Pero ya en la práctica es el libro se refiere a los consejos para hacer traducciones, que también sirven para hacer interpretaciones. Desde luego que la transducción ya habla de signos en general. No importa que sean lingüísticos, no importa que sean, pues no sé, de cualquier otro tipo, ¿verdad? Ya la semiosis, o sea, la significación, pues puede ser una seña, puede ser, pues, vaya, pongamos la semiosis entre animales inferiores, puede ser, pongamos, un cambio de temperatura o algo así. La transducción es ya en el plano de pasar de un sistema sígnico a otro. Eso es transducción. Exacto, bueno, sí, es el efecto de un infinitivo que en estos momentos no puedo rehacer, ¿verdad? Ahora verás, estoy pensando, estoy pensando en un semejante para ver si lo agarro por otro lado. Si conducción es conducir, transducción sería transducir, exactamente. Ahí, eso sería. El señor Alejandro Sánchez Solano, desde Matamoros, el maestro José Saramago utiliza criaturas. ¿Qué es correcto, criaturas o creaturas? Y maestro, ¿cuál es el plural de la palabra arco iris? Bueno, sí, Saramago utiliza criatura, está muy en su derecho de utilizarlo, porque hubo un tiempo efectivamente en que criatura, que sería siendo el resultado de una creación, se confundía con criatura, que es el resultado de una crianza. Ahora, desde luego, están perfectamente claros. Una criatura es aquello que se ha sido creado, y la criatura es algo que ha sido criado, o sea, que resultado de una crianza. Crear es sacar de la nada, y criar es fomentar el crecimiento de algo que está precisamente en proceso de crecer. Yo creo que a ese respecto ya no queda duda. Y en cuanto a cuál es el plural de arcoíris, como es una palabra terminada en S, ya automáticamente el plural, si la palabra está usada con varios, es decir, para que estemos hablando con varios objetos, entonces automáticamente se vuelve igual. Así que la palabra arcoíris sirve indistintamente para el arcoíris o para los arcoíris. Y fíjese, me llama la atención que en el diccionario de la Real Academia Española la palabra arcoíris no está presente en el diccionario. Bueno,
porque la divide en dos. Es arco separada. iris. Y en ese caso el plural sería los arcos iris. ¿Verdad? Pero cuando se junta la palabra, que se le pone el artículo el arco iris, ¿verdad? Entonces sirve para el plural. Cuando está separada y dice el arco iris, entonces se pluraliza la palabra arco y queda iris ya siempre como está. Entonces, los arcos iris. Sí, y aquí sí aparece separada arco iris como arco de colores. Yo creo que en ese caso todavía no sé si en el panhispánico ya vendrá la palabra arco iris, pero de todas maneras sí ha sido muy usada la palabra arco iris en singular y todo el mundo comunica. Es menos complicada que arco iris. Tenemos, maestro, dos llamadas en torno al mismo tema. El señor Francisco Cigales y el señor Hugo Arismendi. El señor Cigales pregunta, ¿cuál es el significado de la palabra decimonónico? Y el señor Arismendi dice, ¿cuál es el equivalente a decimonónico para el siglo XX? Si considera que el español en México va a cambiar, bueno, esta es otra pregunta, si considera que el español en México va a cambiar, ¿por qué las compañías usan, por ejemplo, aplican restricciones en lugar de decir se aplican restricciones? Bueno, son tres preguntas. Sí. ¿Qué significa decimonónico? Relativo al decimonono. Decimonono es el ordinal que precede al vigésimo, es decir, el equivale al 19º. Es una contracción de 19º. Por consiguiente, lo relativo al decimonono es lo decimonónico, ¿verdad? Luego tenemos, ¿cómo sería para el siglo XX? Pues si tenemos vigésimo, vendría siendo, no creo que te haya una palabra que dé el adjetivo correspondiente de relativo al vigésimo. No la conozco. Y en cuanto a la otra, la cuestión de que se usan en lugar de se aplican restricciones, aplican restricciones, no importa quién los aplique, se entiende que en aplican restricciones no se ha suprimido el se para que se entienda que hay aplicación de restricciones. Ahí la supresión del se no es tan significativa. Pues, maestro, muchísimas gracias por platicar como todos los sábados con el auditorio de Monitor. Como de costumbre, el agradecido soy yo. Y como de costumbre, te invito a que deseemos a nuestro amable auditorio una feliz transición de semana. Claro que sí, maestro Rigo Cohen. Muchas gracias. Redención de significado. Son las 10 de la mañana con 3 minutos, sábado 25 de febrero. Ya la temperatura está en 20 grados Celsius en la zona de San Jerónimo Lídice. No se separe de su monitor. Monitor. Que debido a la reducción de carriles que tenemos a través de la Avenida Revolución a la altura de la calle 17, también por las horas que hay en toda esta zona, tenemos algunos contratiempos vehiculares. A pesar de ello, no tiene medios contratiempos para utilizar este punto de la Avenida Revolución a la altura de la colonia San Pedro de los Pinos y poder avanzar hacia Mixcoac o continuar hacia la zona sur del Valle de México. Hasta aquí mi reporte. Si usted piensa que un auto bien protegido suena así, se equivoca. Suena así. Claro, buen conductor. Como tu águila de la guarda, mi protección es total, te lo aseguro. Si tiene 25 años y auto particular, usted es conductor de bajo riesgo. Obtenga grandes descuentos. Para ahorrar, hay que llamar.